estas noticias a raíz del anuncio oficial de la visita del Papa León XIV al Perú. Se ha iniciado una ofensiva contra aquellos que consideran allegados, cercanos, amigos del Papa León XIV. Como por ejemplo, el arzobispo de Lima y cardenal Carlos Castillo. El día de ayer, un podcast de Alejandro Bermúdez, un expulsado del Sodalicio de Vida Cristiana, organización que ya no existe porque la suprimió el Papa Francisco I y lo ratificó después el Papa Robert Prevost, ha vuelto a las andadas. No solamente él, como vamos a comentar después, pero escuchemos lo que dijo ayer en su podcast. Al arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio. Yo lo he criticado en anteriores ocasiones y voy a seguirlo criticando hasta que finalmente desaparezca del mapa. No, y cuando digo desaparezca del mapa, no necesariamente que se muera, sino que simplemente el Papa León le acepte la renuncia. No del mapa, no estoy diciendo que se muera. Pero si se da eso, digamos, parece que alguien podría hasta aplaudirlo. Dijo bastante más, porque se manda un podcast un poquito largo contra Carlos Castillo. Sí, por eso estoy a la espera de escucharlos. Dale. En la lista de las cosas buenas que ha hecho Carlos Castillo Matasoglio hay una página en blanco, cero. Y yo desafío a cualquier persona que cree que estoy siendo injusto que nombre alguna cosa buena que haya hecho Carlos Castillo Matasoglio. Ha defenestrado sacerdotes simplemente porque los considera conservadores. ¿Y quién lo suprimió? Jordi Bartomeu. Y van a decir, no, el Papa firmó. Claro que el Papa firmó. En el Perú tenemos un nuevo presidente. La presidenta es Keiko Fujimori. Es una mujer con todos los defectos, con todas las críticas que puede haber heredado de haber sido, digamos, completamente leal a su padre y a los distintos abusos que cometió. Es una persona de fe y es una persona que, a diferencia de los últimos 10 años de presidentes que hemos tenido, es una persona amigable a la Iglesia Católica. Y la tradición que todavía se mantiene en el Perú, que es un país que reconoce la separación Iglesia-Estado, es que cuando un presidente asume la presidencia, o también cuando se celebra el Día de la Patria el 28 de julio, se celebra un Te Deum, es decir, una misa donde se entona el himno más solemne de acción de gracias que existe en la iglesia. Y esto se produce en la Catedral de Lima. ¿Y por qué se produce en la Catedral de Lima a pesar de que hay separación iglesia-estado y la religión católica no es reconocida como religión oficial en el Perú? Porque hay un reconocimiento de parte de las autoridades de la preeminencia histórica y del papel histórico que cumplió la Iglesia Católica y que es algo que los católicos alentamos, que el Estado, siendo secular, reconozca esa preeminencia. Carlos Castillo Matasoglio no tiene mejor cosa que lanzar una diatriba contra la nueva presidenta, contra lo que ella cree que son sus políticas, contra Estados Unidos, que es un aliado fundamental para el gobierno del Perú y para el buen desempeño. ¿Por qué? Porque es un izquierdista. Es decir, su papel como pastor, que es tratar de reafirmar esa buena relación entre la Iglesia y el Estado, no le importa un comino, no le importa cómo queda la Iglesia parada, una Iglesia que se beneficia de esta buena relación con el Estado. No le importa. No le importa absolutamente enemistarse con una presidenta que viene con una excelente disposición para llevarse bien con la Iglesia y que ha tenido la grandeza suficiente de ignorar
las palabras ofensivas, insultantes y además escandalosas. ¿Escandalosas por qué? Hermanos, el 28 de julio es el Día de la Independencia del Perú. Es un momento de alegría. Tanto de alegría en el Perú, que en el Perú, como no sucede casi en ningún otro país, el 28 de julio se celebra doble. Es feriado el 28 y después el 29, para que la gente pueda celebrar de tal manera el 28 que el 29 se lo pueda tomar para recuperarse. Así es la tradición en el Perú. Tenemos que denunciar que un cardenal, simplemente porque no tiene madurez humana, porque es una niña caprichosa, le viene un berrinche y lo proclama en el Te Deum el 28 de julio, el Día de la Independencia Nacional, cuando se inaugura un nuevo presidente que ha ganado justamente las elecciones, independientemente de que a uno le guste o no le guste. Carlos Castillo Matasollo no es un pastor y por eso tenemos que rezar que el Señor cumpla su promesa en el Perú y en otros países donde los obispos son de mediocres para abajo, que a través de los nombramientos que vaya a hacer el Santo Padre, Dios nos envíe pastores, porque en muchos lugares, y específicamente en Lima, no los tenemos. ¿Quién es este personaje atrabiliario que tiene un problema de ira un poquito serio? Es un expulsado por el Papa Francisco del sodalicio de vida cristiana antes de que éste fuese suprimido. Y se le expulsó, entre otras razones, por faltar a la ética periodística en el ámbito católico, porque este señor iba por la vida diciendo soy periodista católico, lo que yo escribo es desde una perspectiva católica, porque tengo detrás una sociedad de vida apostólica, pontificia, de derecho pontificio, que me certifica que lo que yo digo es verdad. Falso. Lo que siempre escribía y decía era lo que le sale de su almita sectaria, fanatizada, de extrema derecha cuasi fascista. Esta sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, recordarán, luego fue disuelta, liquidada, no solamente por el Papa Francisco, sino que esto luego lo ratificó el Papa Robert Prevost, el Papa León XIV, con el que no se mete directamente, sino con aquellos que él considera tuvieron una acción decisiva y efectiva en la liquidación de su comunidad, el sodalicio. Carlos Castillo, Jordi Bertomeu, que es un oficial del dicasterio, el ex Santo Oficio, el dicasterio para la fe, y que su campaña contra él es feroz, contra Castillo, lo acaban de escuchar, y así contra todos aquellos que él considera responsables de haber contribuido en la desaparición de su secta, porque esa fue la razón por la que se disuelve, se suprime al sodalicio, por ser una organización de características sectarias y carecer de carisma. O sea que Dios nunca estuvo en esa organización católica. Y ahora, claro, se lanza con 1000 adjetivos, como acaban de escuchar, contra el cardenal Castillo Matasollo, arzobispo de Lima, y las lanza así como un burro suelta sus pedos, ¿no? Como Rafael López Aliaga orina cerca de este señor Francisco de Piérola, más o menos así. Bermúdez, una antigua diva del sodalicio, cree que sigue siendo la misma diva de antaño, por lo que se le escucha. Ese estilo matón, de secta, sigue siendo el mismo, no han cambiado.
porque a pesar de la disolución del sodalicio, como ven, existen remanentes activos del sodalicio de Vida Cristiana. Una cosa increíble, ¿eh? Y yo la verdad que nunca había escuchado tanto absurdo, tanta insignificancia y tanto patetismo en un podcast que solamente exuda un conservadurismo rancio y veneno, ¿no? Ni Alejandro Muñante creo que se ha atrevido a tanto. Él no es católico, él es protestante. Este estilo bombástico, además, en lugar de convencer, lo pinta como lo que es, ¿no? Como un estreñido demente, como un resentido, vengativo, porque ese es su principal atributo, el fanatismo atrabiliario. Si no piensas como él, si no estás en su misma línea, entonces eres su enemigo. Y Castillo no está en su línea por suerte. Por suerte. A Alejandro Bermúdez le encanta, pero le encanta, disfruta jugando al maldito. Pero la historia demostró que en realidad es un venerable fraude. Ahora, ¿por qué odian tanto a Carlos Castillo? Que por supuesto además han visto que sus simpatías hacia Keiko Fujimori son innegables, ¿no? ¿Qué detesta de Carlos Castillo del Te Deum, ¿no? Que por ahí ha ido la cosa? Es que Carlos Castillo mencionara uno por uno a los asesinados en la masacre durante el régimen de Dina Boluarte. Eso no le gustó a Bermúdez. Eso para él es una afrenta, un ataque a el, en ese momento, inicio del gobierno de Keiko Fujimori. Este señor Bermúdez además exige que le digan una virtud, un atributo de Carlos Castillo. Tiene un montón. Un montón. Un botoncito fue una de las personas de confianza en el desarrollo del concepto de la sinodalidad. Uno de los conceptos novedosos que dejó como herencia el legado del pontificado del Papa Francisco. Carlos Castillo Matasoglio fue uno de sus principales colaboradores, consejeros y asesores en esta materia, que lo que plantea, propone, pide es chau clericalismo, vamos hacia una iglesia más abierta, más horizontal. No voy a decir democrática, porque la iglesia católica, lo saben todos, es una suerte pues de monarquía, ¿no? Bueno, Carlos Castillo, él no lo va a decir, pero jugó un rol fundamental en ese legado del Papa Francisco. ¿Qué más hizo Carlos Castillo? Tuvo un lugar protagónico en la historia del caso Sodalicio, claro que sí. Y por eso lo odia Bermúdez y sus amigos de la extrema derecha. ¿Qué más hizo Castillo? Reemplazar a Cipriani, que, como saben, cayó en desgracia debido a por lo menos a una acusación de abuso sexual que llegó a manos del Papa Francisco en el año 2017-2018.
Sorry por la autocita, pero todo está contado acá con pelos y señales. Para que vean que no soy yo el único que piensa así de Alejandro Bermúdez, este señor que han escuchado ahora, hay acá un capítulo completo a Alejandro Bermúdez, donde hablan personas que lo conocieron. Uno de ellos, John Allen Jr., que en paz descanse, considerado uno de los vaticanistas más serios, director del portal Crux de los Estados Unidos, que comenta cuando Bermúdez el Papa le bajó el dedo, dijo John Allen, se le ha revocado su condición de miembro consagrado de una sociedad de vida apostólica reconocida por el Papa con el argumento de que su actividad periodística podría interpretarse como si se desarrollara con la bendición de la Iglesia, porque eso es lo que hacía Bermúdez. Repartía carnet de católicos a ti sí, porque eres tan conserva como yo. Tú mereces ser denostado, atacado, humillado, porque no piensas igual que yo. Tal cual, ¿ah? Austin Ibrick, uno de los biógrafos del Papa Francisco, un escritor británico, también vaticanista, escribió en Religión Digital el 3 de octubre del 2024 sobre Alejandro Bermúdez. Tiene implicaciones para aquellos que profesan ser periodistas católicos y que van la vida como eso, ¿no? Como era de esperar, dice Ibrick, la maquinaria de ataque del Sodalicium Christiane Vitae se ha puesto a toda marcha, lanzando contraacusaciones e incluso intentando demandar a Monseñor Bertomeu. Es lo que hacen. Persígannos y se lo haremos pagar caro. Y ahí cuenta Austin Ibrick que mejor no escribía eso. Un amigo le dijo, ten cuidado, Bermúdez y compañía luchan duro y bajo, amenazan y a veces cumplen sus amenazas. Ibrick no le hizo caso a este amigo y escribió que Bermúdez ha sido un destacado activista en varios grupos de la guerra cultural de derechas adyacentes a la Iglesia, tanto España, donde es cercano al líder de Citizen Go, Hazte Oír, como en Estados Unidos, por eso que defiende a Trump, donde, por ejemplo, ha formado parte de la junta directiva de Catholic Voices USA, una de las organizaciones de fachada de dinero oscuro, fondos ocultos, si no se entendió, utilizadas por Ann y Neil Corkery para financiar la toma católica conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos por parte de Leonard Leo. A lo largo de los años, Bermúdez se ha caracterizado por amenazar, intimidar, acosar, menospreciar e insultar a quienes considere enemigos o rivales, sobre todo en sus redes. Y así, la lista es larga. La lista es larga. Ahora, por lo que veo, no estamos hablando de una opinión aislada, porque qué coincidencia, hoy día, en el portal español Infovaticana, que es como el Pasquín de la Caverna local, pero del catolicismo, dedican una nota donde hablan pastrulada y media, con el pretexto de una entrevista al escritor Santiago Roncagliolo, que estuvo acá hace unos días hablando sobre su último libro, El Pastor y los Lobos, y claramente estos señores de Infovaticana o no han leído el libro, o si lo han leído, están manifestando un problema gravísimo de comprensión lectora. Porque según la interpretación que hacen en Infovaticana el día de hoy, es que el entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, dirigió, según Infovaticana, el trabajo de investigación que hicimos
mi colega y amiga Paolo Ugaz y este pequeño servidor. O sea, fuimos los escribas, los ghost writers, writers ¿cómo se llaman? Los negros literarios de Robert Preos. O sea, yo soy esto, por ejemplo, sale mi nombre, pero supuestamente yo soy un seudónimo de Robert Preos. Alucinen el nivel de locura al que pueden llegar. Están en campaña. Sobre el caso Sodalicio y una serie de cosas, pero sobre el caso Sodalicio, supuestamente nosotros, por encargo de Preos, en vez de seguir los trámites regulares, usábamos unos canales absolutamente irregulares y para la iglesia ilegítimos o ilícitos para lograr conseguir la disolución del sodalicio. Que todo esto es una historia de espías, así lo dicen. Métodos de espías. Y habla pastrulada tras pastrulada, páginas de páginas. Y ahí le van metiendo sus chiquitas al Papa, ¿no? Hablando de un sesgo, de falta de transparencia, en las contradicciones en la información elevada al Papa, o sea, como insinuando, oigan, acá de repente en la disolución del sodalicio las cosas se hicieron mal, ¿no? De repente, eventualmente, hay que revisar ese caso. No hay nada que revisar. 2 papas han certificado esa muerte oficial del sodalicio. Que existan loquitos, sectarios, porque además por eso lo cerraron, por sectarios, por carecer de carisma. O sea, el Espíritu Santo jamás tuvo nada que ver en esa organización de fanáticos. Y acá dicen, para que vean, ya la cosa retorcida. La Iglesia dispone de un ordenamiento que establece cómo se investiga, cómo se acusa, cómo se resuelve, con derecho de defensa, con prueba tasada. O sea, más leguleyos, burocráticos, no pueden ser, ¿no? Estamos hablando de víctimas sexuales, que no mencionan. Porque no las mencionan porque les importan un rábano. A este tipo de personajes y medios y pasquines les importan un carajo las víctimas. Es la verdad. El método de Prevost transcurre al margen de ese ordenamiento. Porque claro, Robert Prevost también jugó un rol capital en la supresión del sodalicio, por supuesto. Es el mismo esquema de la fase romana del caso Sodalicio, instruida por Monseñor Jordi Bertomeu, a quien le atribuyen todos los males del mundo, ¿no? Jordi Bertomeu es el Gustavo Gorriti del Vaticano, más o menos, para que se entienda. Pero sí enerva y revela, con B larga, que se escamotee a las víctimas, que son las protagonistas principales de esta historia de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, y que 2 papas, por fin, detuvieron para evitar que la sangría continúe. Por ejemplo, siguiendo la interpretación estúpida de Infovaticana, si la víctima de Juan Luis Cipriani hubiese seguido los cauces normales de la Iglesia Católica, tendría que haber apelado al denominado Tribunal Eclesiástico, que en ese momento el presidente era un miembro de la familia espiritual del Opus Dei. Y uno de los vocales principales era también de la familia espiritual del Opus Dei. Y el moderador del Tribunal Eclesiástico, Juan Luis Cipriani, el abusador. Ese es el método estúpido que pretendían que siguiese la víctima. Se siguió otro cauce.
Rosa María Palacios recibe la denuncia de la víctima, me la encarga a mí, hablamos con Juan Carlos Cruz, el chileno abusado por Fernando Karadima, que terminó siendo una suerte de hijo putativo del Papa, un amigo cercano al Papa, y es así como la denuncia de la víctima de Juan Luis Cipriani llega a las manos del Papa y el Papa toma decisiones sobre eso. Me parece alucinante seguir hablando sobre estos temas. Pero claro, si Alejandro Bermúdez quiere apelar al olvido, a la amnesia de la gente, bueno, va a encontrarse con algunos memoriosos. Lo mismo en el caso de las víctimas del sodalicio. Por lo menos 3 decidieron seguir las instancias que quiere Infovaticana que sigan las víctimas. El cauce formal, burocrático, que revictimiza, dicho sea de paso. La principal víctima en el libro Mitad monjes, mitad soldados siguió el cauce del Tribunal Eclesiástico. Y aquí también se cuenta con pelos y señales. Una vez más, disculpen la autocita. Pero, ¿qué ocurrió? Se perdió su denuncia en el dicasterio correspondiente. Ups, no sé en qué cajón lo hemos guardado. ¿Nos la puedes volver a enviar? Miserables. Miserables. En fin, ya estoy haciendo demasiado hígado. Vamos a ir a una pausa y luego de esta vamos a conversar con mi amigo el periodista Roberto del Águila, quien junto con Renato Cisneros